Hola, hola, hola. Muy bienvenidos a nuestra 9ª temporada del programa de Mujeres Hacedoras TV en el espacio Invitados a tomar el té, con quien te habla Sonia Rovere. Feliz de comenzar esta 9ª temporada, gracias a ustedes que nos siguen, que nos apoyan y que hacen de que el programa pueda estar vigente cada día. Se los extrañó mucho, pero trabajamos muchísimo con la producción para que este año sea un año donde todas las expectativas que tenés y me contaste podamos cumplírtelas. Hoy tenemos un programa que no te podés perder, porque vamos a estar hablando del general Manuel Belgrano, que si nos remontamos, decimos Manuel Belgrano y lo asociamos a la bandera. O sea, Manuel Belgrano, la bandera. Y en este año de Belgrano, del general Belgrano, tenemos que ver, tenemos que mostrar, visibilizar, homenajear y reconocer a este general, que no solamente estuvo en batallas, no solamente fue un diplomático, fue un abogado, fue un economista y el creador de la bandera. Porque además, en este mes, donde conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, Belgrano también tuvo un rol muy especial para nosotras, porque pensó en nosotras, pensó en la educación, en la inclusión, en esta sensibilidad que tenemos de poder transmitirle a la familia, a la gente, lo que somos capaces de hacer. Entonces, bueno, este prócer de la patria también pensó en nosotras, por eso está este mes aquí en el programa de Mujeres Hacedoras. Y hoy, para completar con todo esto, vamos a estar con un historiador, él es de Mar del Plata, se llama Ricardo Elorza Villamayor, es historiador, es contador, es escritor, ya termina de publicar su 3er libro, así que nos va a estar en exclusiva aquí en el programa hablando sobre Manuel Belgrano. Así que no te vayas, prepárate muchas tacitas de té porque tenemos una tarde de historia, una tarde de encuentro, ¿no?, con este prócer, donde te aseguro que después de escuchar vas a tratar de buscar y saber más de nuestro creador de la bandera. Quiero agradecerle a Leonardo Centeno mi nuevo make-up, gracias. Y por supuesto también darle la bienvenida a Matías Foglia, nuestro fotógrafo oficial, que se suman al programa. Así que ya me voy con mi invitado a tomar el té. Estamos aquí, en este clásico de la tarde de los jueves rosarinos, invitados a tomar el té, con quien te habla Sonia Rovere. Bueno, y hoy nuestra tarde de té se viste de lujo porque tengo un invitado de lujo que viene desde la ciudad de Buenos Aires. Él es Ricardo Elorza Villamayor, es contador, es escritor, es historiador y justamente vamos a estar hablando de un prócer, al que lo vamos a llamar como corresponde, del general Belgrano, Manuel Belgrano, que vamos a decir Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Muy bienvenido, Ricardo. Gracias por estar acá con nosotros en esta tarde. Gracias a vos. Gracias a vos. Muy contento de estar acá primero en Rosario, lógicamente, que para mí es un lugar muy querido porque toda mi familia paterna se ha criado acá, tengo mis primos, mis tíos, y bueno, y esto es un adicional al motivo que nos ha traído, que es este año del general Manuel Belgrano y que tiene en Rosario
un lugar muy especial y que le da a los rosarinos este privilegio, ¿no? De haber tenido la primer bandera de América. Exacto. Es la primer bandera de América. Y es más, cuando Belgrano llega acá, que llega a la casa de su amigo, Vicente Anastasio Echevarría, un rosarino que participó de toda la Revolución de Mayo, era un amigo personal de Belgrano, de gran confianza, al punto que antes de venir acá incluso, y más allá de su amistad en Buenos Aires, él lo acompaña en una misión diplomática importantísima que fue la incorporación a la Revolución de la provincia del Paraguay en aquel momento, ¿no? Y viajan los dos, también pasan por acá en aquel momento, en el año 1811, y se dirigen primero a Corrientes y luego a Asunción, donde firman un tratado que no ha sido conocido por los argentinos, fue muy importante. Se firmó el 12 de octubre de 1811 y tiene la firma de Manuel Belgrano y la de Vicente Anastasio Echevarría, su amigo, a la casa de quien viene cuando viene a instalar las baterías, y por sorpresa, una sorpresa muy positiva, él resuelve, de hecho, hacer una declaración de la independencia. Lo hace acá, aquel 27 de febrero es cuando lo explicita, digamos, claro, ¿no? Pero que lo prepara durante todo ese mes de febrero que está acá. Tengamos en cuenta que vino con el regimiento de patricios, y ese recorrido a más de 300 kilómetros en ese momento para llegar a Rosario, tiene muchas postas donde él se va deteniendo con los santos y señas muy particulares, y va a llegar directamente él a la casa de su amigo. Las banderas incluso que él traía, los estandartes, también los deposita en ese lugar. Claro, un lugar de confianza. Claro, frente a lo que es la Plaza Mayor, frente a la capilla estaba la plaza, que sigue estando, por supuesto, ahora es la catedral, la Casa Municipal de Gobierno, y en otra de las arterias, frente a la plaza, estaba la casa de su amigo Vicente Anastasio, ¿no? Por eso va a ser la hermana Vicente Anastasio Echevarría, Catalina, María Catalina, quien va a confeccionar las primeras banderas de la patria. Y decimos, una mujer. Por eso es la bandera también, ¿no? También, porque viste que uno dice la bandera. Así es. Y es la bandera. La patria. La patria. Cuántas cosas que nos identifican a las mujeres. Claro. Y sí. Bueno, Belgrano va a ser el que crea las primeras escuelas para mujeres. Bueno, eso te quería preguntar. Antes pero no había. Lo que quiero que le contes a la gente, porque estuvieron en un congreso, el tercer congreso, del cual muchas gracias por invitarme, que tuve la suerte y el honor de compartir y conocer a gente tan importante, y cada uno, ¿no?, desde su visión de historiador, contando a un Manuel Belgrano muy, muy distinto al que estamos acostumbrados, porque como bien decías ayer, decimos Belgrano y es la bandera. Y no, quiero que por eso le cuentes a la gente cómo nace esto en vos, porque para que uno estudie o sea el historiador de la vida de Manuel Belgrano, tiene que haber algo adentro tuyo que te movilizó, porque están los sanmartinianos, o sea, cada uno tiene una corriente. Sí. Pero ¿por qué Belgrano? Contanos, Ricardo, ¿por qué Belgrano? Y voy a decir tal cual fueron las cosas. Cuando en el año 1999 se revela acerca del hijo mayor de Belgrano, el primogénito, hay un libro que se llama Pedro Pablo Rosas y Belgrano, hijo primogénito del creador de la bandera. Comienza una, diría, revolución en la historia, porque quien edita esto es el presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas, el brigadier Carlos French, que me invita a su casa y me dice, mira, Pepitos ahí, él decía así, ¿no? Un hombre mayor y simpatiquísimo, don Carlos, un brigadier de la Fuerza Aérea, piloto, y me dice, esto va a revolucionar la historia,
porque aparece por primera vez y oficialmente un hijo. El hijo de Manuel Belgrano, que después también aparece, porque él tuvo 2 hijos, un varón, Pedro Pablo, y Manuela Mónica, ambos concebidos en Tucumán. Pero la particularidad que tiene con la provincia de Santa Fe es que ese hijo nació en la provincia de Santa Fe, muy cerquita de la ciudad, y esto es porque María Josefa, que había sido novia de Belgrano de 1802 a 1803, María Josefa Escurra, lo acompaña en todo lo que fue el éxodo jujeño, el combate de las piedras, la batalla de Tucumán. Y ella queda embarazada aproximadamente en el mes de noviembre, por eso el hijo va a nacer el 30 de julio, y él en enero ya tiene que partir hacia Salta, porque es donde va a continuar la guerra de la independencia. Entonces la trasladan a Santa Fe, la custodiada por supuesto, iban 7 oficiales además, de máxima confianza de Belgrano, y la traen a una estancia de uno de sus amigos. No está con precisión, sería probablemente la de Francisco Candiotti, que era muy amigo de Belgrano y que fue una personalidad importantísima en la Revolución de Mayo, también, que hizo grandes aportes cuando Belgrano justamente estuvo en la ciudad de Santa Fe en octubre de 1810, ¿no? También va a estar ahí, va a estar en la casa de los dominicos. Bueno, esta revelación, como yo soy presidente del Instituto Juan Manuel de Rosas también, de Mar del Plata, yo dije, si de Rosas se dijeron tantas mentiras y se ocultó tantas verdades tan importantes que mereció el sable de San Martín, imagínate, fue el heredero del sable de San Martín, digo, ¿qué nos va a pasar ahora? ¿Qué nos van a decir contra Belgrano para tratar de neutralizar esta forma de tener a los 2 grandes próceres? Ser el padre adoptivo del hijo de Belgrano y heredero del sable de San Martín. Eso por eso digo, claro, cuento la verdad. Cuento la verdad porque fue así. Entonces yo me puse a investigar sobre la vida de Belgrano y al muy poco de investigar, daría no menos de un año aproximadamente, me doy cuenta quién es Belgrano realmente. Claro. No era la persona que yo creía, porque yo también estaba engañado, como casi diría, me animo a decir, el 100% de los argentinos. Claro. Al punto tal que ahí cuando yo me doy cuenta, la primera pregunta que me hago, digo, claro, ¿cómo yo nunca me pregunté por qué fue Belgrano el creador? Si fue un miembro de la Junta, pero ¿por qué el creador? Y nunca nadie se hizo la pregunta. Yo en todas mis conferencias digo eso, hago la pregunta a la gente, por la mitad de mis conferencias, para justificar esto que yo digo, que es el 100% de los argentinos, historiadores, chicos de tercer grado, universitarios, graduados, profesores, y ninguno se había hecho la pregunta. Y yo le hacía la pregunta porque me había pasado a mí, y me había dado cuenta que mis compañeros también. A ninguno se le había ocurrido preguntar por qué fue Belgrano, preguntarse al menos. Claro, lo que pasa es que uno creo que lo adjudica que, bueno, fue el creador y como cuando uno crea algo o hace algo, ya estaba implícito, ¿no? Que no había algo detrás de esa bandera, de esa creación, claro, ¿no? Claro. Y entonces yo ahí les digo, bueno, esta es la demostración de que él fue el líder de la revolución. Porque solo el líder puede tomar una decisión semejante. Además, exigirle al gobierno central, cuando le exige desde acá, desde Rosario, en una carta que le envía el 13 de febrero, y dice, exijo se declare la escarapela que debemos usar, porque hasta ahora venimos usando distintos colores que parecen un signo de división, dice. Exacto. ¿No? Y de inmediato el gobierno recibe la carta de Belgrano, tardaba 5 días el chasque aproximadamente en llegar, ubiquémonos en la época, y 5 días en volver. El mismo día que la reciben, el 18 de febrero, hacen la declaración oficial que es la escarapela nacional, utilizan el término nacional. Esto es un trabajo que va haciendo Belgrano, yo lo demuestro en mis libros, y luego, cuando él recibe la contestación, dice, el mismo día que la recibe, dice, la gente
el pueblo de Rosario, dice, y las tropas tienen una gran alegría de tener la escarapela. Evidentemente la escarapela ya estaba hecha. Claro. Y esto lo puedo demostrar con algo mucho más simple. Por eso nosotros hacemos siempre los congresos 26 y 27. Porque él el 26 ya le manda una carta mucho más dura que la primera, donde dice, es una exigencia mayor que hace, y dice que no se hubiese tremolar otra bandera que la que ustedes declaren. Claro. 26 de febrero. Pero el 27, te imaginás que el Chasqui recién iba, había partido. Había hecho poquito. Había hecho muy poquito, y él ya estaba inaugurando las baterías y enarbolando la bandera. Evidentemente ya estaba hecha. Además no era una sola bandera, eran varias banderas, porque él tenía que ponerla en la batería Libertad, que así la bautizó en la Barranca, y la batería Independencia, que estaba en la isla del Espinillo. Entonces, y además se tuvo que llevar una bandera al frente del regimiento patricio, que continuó, porque a él recibe el mismo 27 de febrero la designación de general en jefe del Ejército Auxiliar del Perú, mal llamado Ejército del Norte. Claro, el 100% de los historiadores y de los profesores le llaman Ejército del Norte, nunca se llamó Ejército. Claro, es que es más, cuando lo estudiamos siempre se habló de Ejército del Norte. Y no es cierto, nunca se llamó así. Así empezó a llamarse en el siglo XX. Le cambiaron el nombre 100 años después de que había sido disuelto el ejército. Esas cosas que tiene nuestra historia, que es yo te diría, está ficcionada. Es una ficción la historia argentina. Claro, eso es un poco, Ricardo, lo que yo ayer escuchaba, ¿no? A cada uno. Y uno dice, wow, fuimos a la escuela y qué rápido nos pasaron la historia, ¿no? Contándonos determinadas cosas, alguna batalla, pero lo importante de este general, ¿no? Porque así se llama, sí, aunque ahora no lo quieran nombrar así, ¿por qué nunca hablamos del Belgrano, que bien estabas diciendo, estuvo con la inclusión de la mujer, con el estudio, con los pueblos originarios, con la economía, con tantas cosas que en realidad para la época fue un revolucionario con todo lo que hacía, y si hoy lo traemos aquí, creo que necesitaríamos varios Belgranos otra vez, ¿no? Yo con uno solo me conformaría. Yo digo varios para que no los voltee. Se entiende. Y bueno, él crea, justamente, no hay revolución si no hay un movimiento revolucionario organizado. No hay revolución si no hay un líder. Y no hay revolución si no hay una doctrina, porque si no podemos cambiar autoridades porque no me gusta el que está y por la fuerza los cambiamos, sea el tipo de gobierno que fuere. Pero si no hay una doctrina, no hay revolución. Sigue todo igual, se cambian algunos nombres. Y él lo que en realidad modificó el sentido de lo que significa gobernar. Él lo modifica. Es una modificación por primera vez en el mundo. Esto es lo importante también de Belgrano, y que esto es lo que tenemos que asumir los argentinos, que hemos tenido acá hombres de este calibre. Belgrano es el primer economista de América, primero. O sea, él a los 19 años, él va a los 16 años, se recibe en filosofía, él es licenciado en filosofía, es lo que siempre va a mantener, nunca doctor. Hay una carta donde él dice explícitamente, aunque es abogado, pero no era, él dice, no estudié el doctorado, dice. Bueno, y entonces él llega a Europa y estudia en 2 universidades, en 4 en realidad, pero en 2 más importantes, que son la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid, donde va a obtener títulos de, por ejemplo, de abogado va a ser, pero lo que él más se va a destacar después es como economista. Él es el primer economista que tiene América. En esa universidad tan importante, tercera en espacio de tiempo, pero a nivel de lo más importante del mundo. Y en esa universidad, fíjate que a los 19 años ya él es presidente de la Academia de Foro Romano, Práctica Forense y Economía Política de la Universidad de Salamanca. Práctica forense. 19 años. Y a los 20 años, el prestigio de Belgrano era tanto en Europa
que él le pide en una nota, por una nota en latín, porque él además escribía en latín, en 5 idiomas manejaba, y hacía traducciones, pero él escribe una carta en latín al Papa, Paulo VI en ese momento, Pío VI, perdón, le escribe pidiéndole la lectura de los libros prohibidos. Y eso era algo muy difícil para la época. Y sin embargo, el Papa inmediatamente le contesta el 11 de julio del año 1790, él tenía recién cumplido 20 años, le contesta que le permiten la lectura de los libros prohibidos y de retenerlos de por vida. Fíjate que hacen una excepción sobre este joven que indudablemente tenía un prestigio en las universidades donde estaba, al punto que tenía esto que yo digo de ser presidente de la academia, ahí dentro de la Universidad de Salamanca. Entonces, este es el Belgrano que va a venir y que además viene con un sentido y una sensibilidad tal que el día que asume, el 2 de junio, que él abre las sesiones del consulado, que había sido nombrado por el rey a perpetuidad, ¿no? Que también nos habla de otra cosa. Él estaba diplomático. Él no necesitaba hacer una revolución para tener un cargo, sino que la revolución fue por lo que él dice ese día. Dice, no hay objeto más digno a la atención del hombre que la felicidad de sus semejantes. Bien, con esta bella frase nos vamos a ir a un pequeño corte. No te vayas, quédate que enseguida volvemos con más Mujeres Hacedoras TV del día de hoy. Me tienen que escuchar. Tenemos que empezar todo de nuevo. Todo de nuevo. Soldados de la patria, juremos vencer al enemigo interior y exterior. Y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. Y en fe de que así lo juráis, decid conmigo: ¡viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Desde el programa Mujeres Hacedoras TV, agradecemos al Dr. Elorza, presidente del Instituto Manuel Belgrano de Mar del Plata y Sierras Jesuitas, por tan importante tarea de difundir la historia de nuestro prócer, el general Manuel Belgrano, en el programa de la señora Sonia Rovere, secretaria de las Damas Patricias Belgranianas. Muchas gracias. Regreso en esta tarde que se viste con los colores de la patria, con los colores de la bandera, cuando estamos reconociendo y homenajeando a un gran prócer, a un gran líder, a Manuel Belgrano. Y qué mejor que compartirlo con nuestro historiador de Buenos Aires, con Ricardo
Elorza Villamayor, que está aquí hoy, acá en la mesa de Mujeres Hacedoras TV, compartiendo bueno, todo lo que ha estudiado y bueno, informándonos de este gran hombre, de este revolucionario, que bueno, que está como olvidado, opacado o escondido, ¿no? Porque ya sabemos todos que murió en la soledad y con nada de dinero, en la pobreza, ¿no? Habiendo hecho tanto por todos nosotros. Y volviendo, Ricardo, a esta frase, ¿no?, tan linda que dejaste cuando nos íbamos al corte, qué connotación, ¿no?, tan importante que tiene. Claro, porque deja de ser la idea del vasallo. Ya no se habla como vasallo. Yo vasallo del rey. No, dice, no hay objeto más digno de la atención del hombre que la felicidad de sus semejantes. Ya te está diciendo que el hombre lo mejor que puede hacer es trabajar por el bien de los demás, ¿no? Por el bienestar, por la felicidad. Y utiliza este término, felicidad, que después en Argentina va a ser un término muy utilizado por los líderes. El líder es el que quiere a su pueblo. Si no, es otro el término. Digamos, hay gente que se puede disfrazar de líder y no es líder. Se puede manejar, puede ser hasta un presidente de la nación, pero eso no quiere decir que sea líder. Líder es aquel que protege a quienes, digamos, lo siguen, digamos, se pliegan a su obra. Claro, un carismático. Además, hay una cuestión carismática, por supuesto que lo hay, y esto es lo importante en Belgrano. Él siempre va a tener estos principios, son inalterables. Y además son inalterables en el tiempo. Es como si hoy alguien quisiera modificar lo que dijo Jesucristo hace 2000 años. A nadie se le ocurriría hacer una cosa así. No quiero hacer comparaciones. No, seguro. Pero sí estoy hablando de alguien a quien Belgrano tenía depositado, bueno, hasta su nombre, ¿no? Jesús. Del corazón de Jesús. Del corazón de Jesús. Dice el padre Pepe Di Paola, ¿no? Dice que en ese tiempo los nombres no se elegían por una telenovela, dice. Ya ahí los padres le están marcando un camino, cuando le ponen Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús. El Corazón de Jesús, que va a ser su obra, es una persona piadosa, una persona que es a la vez revolucionario, a la vez tiene que utilizar la dureza y utiliza la dureza, pero siempre él pensando en el bienestar de los demás. A lo mejor a alguno le tocó una medida extrema, pero fíjate que hay una cuestión que es muy interesante. Belgrano, cuando gana la batalla de Salta, es una victoria muy extraña, porque en realidad estaba en situación totalmente inversa, como le pasó en Tucumán. Sin embargo, él logra con su inteligencia modificar el cuadro de situación que se estaba viviendo en ese día, ¿no? Bueno, logra esta batalla, esta victoria increíble, y el ejército realista se rinde sin condiciones. Cuando se rinde sin condiciones, lo que corresponde es el fusilamiento de todo ese ejército, y eran 3.000 hombres. Entonces, mirá lo que hace Belgrano. Los reúne a una cuadra de la plaza donde se habían reunido, hoy se llama Plaza 9 de Julio, ahí en el centro de Salta, frente al Cabildo. A una cuadra está la Basílica de San Francisco de Asís. Él los pone en esa calle, la calle San Francisco creo que se llama, los ubica ahí a los 3.000. Están prisioneros. Claro. Están los oficiales, está el jefe, y están ya desarmados, han dejado sus armas. Entonces, él le dice, bueno, con los cañones vamos a hacer una campana para esta iglesia, dice, ¿no? Número 1. Número 2, dice que si ellos prometen que no van a tomar más las armas contra la patria, él los va a dejar libres. Les va a permitir que regresen a sus hogares. En sus hogares, porque no van a poder combatir. Claro. Le están prometiendo eso. Me prometés eso, tenés que cumplir con eso. Pero vos fíjate que es un mensaje donde le dice, pueden ir a sus hogares. O sea, está pensando en la familia, ¿no? Y entonces él va a recibir unas tremendas críticas por eso. Es decir, nosotros ahí también vemos una cosa de una piedad
muy grande que supera aún lo imaginable para una persona que tiene que combatir y que sabe que enfrente tiene el enemigo. Claro, tiene el enemigo, ¿no? Entonces él, en una carta a su amigo Juan José Paso, después de hacer el parte oficial al gobierno, le manda una carta personal y le dice que él más ha tenido en cuenta la unidad de los americanos, porque eran todos americanos esos. No había ningún español ahí. Claro. Los soldados eran todos americanos. Había, creo que uno o dos oficiales, sí, sí. nada más, españoles. Pero el resto eran todos americanos, aún los jefes. Y una cosa muy importante, dice, lo que pasa, que yo sé que van a llover críticas por esto, dice, pero es muy fácil resolver detrás de un escritorio o en la casa tranquilos, café por medio y botella por delante. Claro. Entonces, claro, en ese café por medio, Belgrano, ¿por qué no lo fusiló? Claro. ¿Entendés? Pero él, que era un líder carismático, además, que amaba a su pueblo y que él quería la unidad continental, porque la bandera que se levanta acá en Rosario, y esto es lo que hay que... Mire, yo siempre digo, ¿no? Vengan, vayan y lean el monumento a la bandera en Rosario y ahí se van a dar cuenta quién es Belgrano. Porque ahí hay frases esculpidas en el mármol, que fueron frases dichas por Belgrano. Y él lo que dijo acá fue, esta es la bandera que debemos defender de los enemigos interiores y exteriores. ¿No? Quiere decir que te está diciendo que hay enemigos también propios, sí, sí. Y exteriores, lógico. Y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad, que además utiliza por primera vez la palabra independencia tanto para la batería de la isla como la libertad para la batería de la Barranca. Entonces, vos ves que él hizo la bandera de América del Sur, porque el proyecto revolucionario era para toda la América del Sur. Claro. Esto es muy importante porque este es un poco el mandato que tenemos nosotros. Cuando uno hereda, como dice el Papa Francisco, estos valores, la patria es lo que heredamos de los fundadores, dice, ¿no? Estos valores que no es cuestión de tenerlos en una lata de conserva, sino para utilizarlos hoy, para crecer hacia la utopía del futuro, ¿no? Entonces, porque esto significa, con esos valores, vos tenés que mirar, que eso es realmente la política, mirar con los valores a favor del pueblo y por la felicidad del pueblo y la grandeza de tu patria, vos tenés que mirar desde lo más alto. No puedes tomar los malos ejemplos. Seguro. Nunca el mal ejemplo puede Seguro. dar resultados buenos. Por eso le estamos pidiendo y le vamos a pedir al presidente de la Nación que este año del general Manuel Belgrano 2020, aunque sea, yo pido una tregua de un año. ¿Por qué digo una tregua? Y porque lo que hoy se ve en televisión, lamentablemente, en general, lo que se muestra más que nada es todo lo malo. Todo lo negativo se muestra mucho más. Vos vas a ver que hay, por cada, no sé, concierto que escuchemos a un buen artista, o una buena historia, o una buena geografía de nuestra patria, vas a tener 100 de lo otro. Y no puede ser. Entonces yo digo, hagamos una tregua de un año y aprovechemos que es el año del general Manuel Belgrano y hagamos en las escuelas primarias y secundarias, tomemos todas las semanas un ejemplo, que tenemos 1000, utilicemos uno y entre los alumnos elijamos aquel compañero o compañera que consideremos que se acerca a esa virtud, que se acerca a ese valor, y elijámosla en función de eso y démosle un premio. Porque vos sabés que una de las cosas que se aprende de Belgrano es que él premiaba en sus escuelas, él premiaba a los mejores alumnos. ¿Viste? Es una Sí. costumbre que se perdió también, Se ¿no? perdió, y además lo importante es que Sarmiento, que para nosotros, ¿no? O para la historia, fue un poco el maestro, el que fomentó todo lo que es la educación, haya felicitado y haya aceptado lo que Belgrano hacía. O por ahí sí, nomás. quizás Sarmiento aprendió, puede ser que haya aprendido de Belgrano, pero Belgrano era un hombre muy piadoso,
No los comparo. Simplemente que estoy diciendo que él alabó, o sea, destacó. Sí, el creador de la escuela pública en América fue Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, cosa que no sabíamos, porque siempre las escuelas pensamos. de mujeres, las mujeres hasta Belgrano tenía que, para estudiar tenía que estar en una familia acomodada económicamente y entonces tenía al maestro en la casa. Le enseñaban en la casa. Belgrano crea las escuelas de mujeres. Públicas. Y encima públicas. Para garantizar, pues decía Belgrano, de la educación de la mujer sobrevendrán las mejoras de las costumbres. Y después, años después, él dice, me glorio de haber hecho, ¿no? Lo dice él, lo dice. O sea, la mujer, hay muchísimas otras cosas sobre la mujer. Él es el primero en el mundo que habla de estas cosas de la mujer. La gente hoy se sorprendería. Si leen a Belgrano la parte de las mujeres, dice, pero esto es ahora. Claro. Pero la mujer como mujer, porque dice, hay una cosa muy interesante, que ayer lo representó una actriz rosarina, Florencia Crende, que lo preparamos, ¿no? Con ella. Muy interesante salió porque fue también la virtud de ella por su condición de actriz y su directora y entonces ahí muestra a ese Belgrano que le hablaba a la mujer y le hablaba porque decía que la mujer era mucho más sensible que el hombre para estar, por ejemplo, para la solidaridad, para el voluntariado, ¿no? Y entonces es el primero que dice esto. No hay alguien antes que él. La verdad, esto es así. O sea, es una persona que algunos dicen adelantado 100 años cuando se enteran de todo esto. Yo digo que no, que la gente llega en el momento que tiene que llegar, porque si no, Jesucristo se adelantó 2000 años. Y cumple la misión que viene a cumplir. Que vino a cumplir. Claro, exacto, porque ¿no? La misión divina. Él era un hombre de fe. Y él transmitía esa fe. Entonces, por eso que se ven algunas cuestiones, por ejemplo, en el caso de la guerra, que él combate con 700 personas contra 7000, dicen los oficiales, ¿no? En una carta que envían al gobierno central revolucionario, dice que las futuras generaciones no podrán creer que haya logrado con 700, por ejemplo, enfrentar a 7000, y que haya triunfado en las primeras acciones y que después, bueno, ese mismo fuego que ponían sus soldados, porque él les hablaba permanentemente. Era motivador y aparte les hacía rezar el rosario ante la batalla o el día anterior, la noche. Era una cosa que él, la fe, además la transmitía. Y los demás veían en él esta resolución increíble, como dice su amigo, un amigo que él tenía, José Milay de la Roca, que lo acompañó por acompañarlo, digamos, ¿no? Le llevaba las cosas, le cebaba mate, todas esas cosas. José Milay de la Roca era un español, muy amigo de San Martín, antes de venir a América, muy amigo de San Martín, que es el que va a hacer el nexo, José Milay de la Roca. Y él dice que cuando ve el ejército enemigo, que parecían como mosca, Belgrano dice, sí, parece como mosca. Entonces, él, para que los soldados tuvieran tranquilidad acerca de lo que iban a cometer a las 3 de la mañana, cruzar el río, que los tenía del otro lado, le dice, lo toma a una persona que él quería mucho, que era Manuel Antonio Artigas, oriental, y el gran Artigas para mí, Manuel Antonio Artigas, no José Gervasio, Manuel Antonio, era primo. Manuel Antonio, que era ayudante de Belgrano, y le dice, vaya y dispare, vaya al borde y tire. Entonces, les hace la prueba, ¿no? Porque él era así, muy del Y entonces dispara, y entonces Artigas vuelve, usted dispara y venga, le dice. Entonces dispara, y cuando veo, los del otro lado estaban con los cañones, ¡bum, bum, bum! Y se ve que siguen tirando el miedo que tienen porque hicimos un solo disparo. Les hacía varias de estas cosas para hacerles ganar confianza. Entonces era tanta la confianza que ganaban que les servía para el ataque, pero después lo que hicieron era buscar al gobernador porque lo vieron, claro, que era el jefe del ejército enemigo, ¿no?
Bernardo Velasco, una persona realmente importante, había combatido contra los ingleses. Bueno, todos los patriotas combatieron en 1806, 1807 contra los ingleses. Eran todos veteranos de guerra, incluido Belgrano. Los ingleses se rinden en 1807 en la mesa de rendición, que existe, es de la poca cosa que quedaron, porque todo lo demás se demolió intencionalmente, la casa de todos los revolucionarios. Y yo les pregunto a ustedes, Vicente Anastasio Echavarría, ¿dónde está la casa? No está más. No hay más nada. La casa, ¿entendés? Pero pasó así en toda Argentina. Lamentablemente nos han tirado todos los monumentos históricos, que sería la casa de cada revolucionario. Vos podrías entrar a la casa, es muy lindo. Uno lo ve en Europa esto. Ajá. Y hay casas de 1000 años, castillos de 1500 años, y acá nos han tirado todo. Bueno, entonces todo esto, todos estos valores lo han podido palpar no solamente sus soldados, sino los pueblos por donde él iba pasando. Te digo porque yo recorrí los pueblos donde él fue, ¿no? Iba dejando. Bueno, y vamos a seguir con el recorrido. Nada más que nos vamos a ir a un pequeño corte. No te vayas, prepárate otra tacita de té, porque seguimos aquí en Mujeres Hacedoras TV hablando de un prócer, del general Manuel Belgrano. Ya volvemos. Desde el programa Mujeres Hacedoras TV, agradecemos al Dr. Elorza, presidente del Instituto Manuel Belgrano de Mar del Plata y Sierras Jesuitas, por tan importante tarea de difundir la historia de nuestro prócer, el general Manuel Belgrano, en el programa de la señora Sonia Rovere, secretaria de las Damas Patricias Belgranianas. Muchas gracias. Amor habrás tenido por tu patria general, que aún siendo abogado por ella fuiste a pelear. Tu vida arriesgaste toda por querer la libertad de nuestra querida tierra. Patriota de verdad, don Joaquín Manuel Belgrano, hoy te quiero homenajear por todo lo que nos diste, mi valiente general. No quisiste nada a cambio, lo hacías todo por amor a tu patria tan amada. Sos ejemplo de valor. Con tu vida, tu lucha y tu grandeza, forjaste la libertad. Argentina quedó en deuda, ¿cómo habremos de pagar? General Manuel Belgrano, gracias por la libertad. General Manuel Belgrano, gracias por la libertad. En 1812 diste guerra a Pío Tristán, ganando en la gran batalla, batalla de Tucumán. Te encomendaste a la Virgen. Continuamos con esta tarde donde estamos aprendiendo tantas cosas, porque también es una concientización para los rosarinos y los santafesinos
de que tenemos un monumento a la bandera que muchas veces no le estamos dando la importancia que tiene. Simplemente es el símbolo de esa bandera que enarboló Belgrano y nada más que eso, una atracción turística y qué más. Y la historia y qué más de lo que nos comentaba Ricardo Elorza, lo que está escrito en las paredes. Vos que vas por el monumento, ¿te detuviste, miraste, leíste o vamos, caminamos, vamos hasta donde está la llama y bueno, y decimos, ay, acá en las barrancas y quedamos? Creo que ahora, después de esta charla, todos, es más, a mí en particular me pasó eso, ¿no? Esto de investigar más, de saber más de nuestros próceres, de los que defendieron nuestra patria, de los que nos dejaron una enseñanza y que a lo mejor tendríamos que volver, ¿no?, para atrás, para volver a encaminar esto que parece que no va para ningún lado, con bases, con lealtad, con humildad, con esto de dar todo por la patria, ¿no? Porque o juremos con gloria morir, el himno, y ¿cuántos juran por la patria? Entonces, bueno, en esta tarde tan especial lo estamos homenajeando, reconociendo y además contándote todas estas cosas de la historia de Belgrano, que ya no es más el creador de la bandera, sino que tiene toda esta otra connotación. Y en el mes de la mujer, en este mes de marzo, justamente también, ¿no?, nos acaba de decir Ricardo y nos cuenta que Belgrano fue este pionero en pensar en las mujeres, en la escuela, en la educación y en ver toda la parte de lo femenino, ¿no?, de lo que podemos lograr para poder transmitir a nuestros hijos, a la familia, a todo, ¿no? Porque las mamás o las mujeres salimos al frente y creo que Belgrano pudo detectar que teníamos esa condición y fue el que la mostró. Entonces, ¿qué más decir, no?, del general Manuel Belgrano? Y, por ejemplo, yo me quedo con el Belgrano hoy. Bien. Dijiste algo de eso vos y me pareció muy interesante que dejemos ese mensaje. Porque no es el único país del mundo donde la historia es algo del pasado, es acá. En el resto del mundo es la memoria viva de los pueblos. Viva del hombre, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos esos valores, esas virtudes y esos ejemplos, ese ejemplo, ¿no?, de vida, de entrega, dijiste vos una cosa de dar todo a cambio de nada. Aparentemente. Por ahí el líder lo que se queda es con el amor de la gente, ¿no? Entonces, eso sí, eso se cobra al contado, digo yo, ¿no? Cuando uno hace una cosa por el bien, lo recibe de inmediato en la sonrisa de un chico, el doble. En el agradecimiento. Uno recibe el doble sí, totalmente. De lo que da. Y esto él lo tenía muy claro. Y vos sabés que hoy, mira, un ejemplo hoy. En 1802, él inaugura en el mes de marzo, da las notas de los que habían ya estudiado todo el curso de náutica, con lo cual salían constructores de barcos, salían pilotos, son los primeros pilotos sudamericanos. Siempre el piloto tenía que ser europeo. Estoy hablando de los barcos. Entonces, él dice, debemos crear nuestra propia flota mercante, ya tiene los alumnos que se recibieron y van a hacerlos, y se va a producir esto. Debemos crear nuestra propia flota mercante capaz de arrancar de la mano de los extranjeros las riquezas que hoy nos quitan. Y vos lo traes al día de hoy, que nosotros hemos sido la tercera flota, en 1950 éramos la tercera flota mercante del mundo. Sacábamos todos nuestros productos con nuestra propia flota mercante. Hoy no tenemos un barco. Dije uno. Sí. No tenemos 10. No tenemos uno. No tenemos uno de la flota mercante del Estado. ¿Sabés cuánto se paga de flete? 6.000 millones de dólares por año. Increíble. Mirá lo que perdemos. Increíble. Y después vamos a pedir 1.000 millones prestados. O 2 millones. Y perdemos 6.000 millones que lo podríamos tener. No solamente por lo que significa el ahorro de divisas, sino además por lo que genera, la cantidad de empleos que genera tener una flota, mantener la flota y ir creciendo en cantidad de barcos. Es lo mismo que nos pasó con el ferrocarril. El ferrocarril acá nosotros hacíamos hasta locomotoras. Y hoy, mirá, yo te digo, en Mar del Plata, por ejemplo, que es donde vivo,
Antes había 3 servicios por día que tardaban 4 horas y cuarto, de Buenos Aires a Mar del Plata. Y llegó un momento hace 10 años que tardaba 11 horas y media un solo tren cada 3 días. Hoy tenemos un tren por día. ¿Cómo va a ser al revés? Y sí. Si vos comparás lo que era Europa hace 60 años, 70 años y lo que eran nuestros ferrocarriles, vos ves que cómo creció Europa y nosotros nos hemos ido para atrás. Involucionamos. Entonces, crear nuestra propia flota mercante, como decía Belgrano en 1802, y creó la primera flota mercante, y los barcos que hacían los que habían sido sus alumnos, iban con esos barcos, se llevaban los productos al exterior. Y lo otro, no podemos exportar materias primas, decía. Los países cultos solamente exportan lo que elaboran con esas materias primas. Y hasta llegan a comprar materias primas en el exterior, lo decía por algunos países que lo hacían, comprar en el exterior materias primas, las que no tenga un país, para luego elaborarlas y a su vez exportarlas. O sea, es el ABC de la economía. Entonces, cuando un economista no te dice eso, me hace acordar a Leandro Alem. Alem decía, esos sabios economistas que solo sirven para enriquecerse ellos, pero que empobrecen a nuestro pueblo. No estoy haciendo con esto una crítica a los economistas, no, simplemente estoy haciéndole a los economistas que llegan a ser los asesores de los presidentes. Y erróneamente, en lugar de apuntar a la producción, a lo que apuntan es a ver cuánta plata le pido al fondo, al banco, ¿se entiende? Hay que volver a la historia, como yo decía. A Belgrano, hay que volver a Belgrano. Esto es un obsequio. Bueno, creo que va a ser muy sorpresa. Preciado para vos, porque Manuel Belgrano estuvo en la ciudad de Santa Fe 8 días en un convento, de los Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo, donde, bueno, familiarmente tuve mis tíos que fueron caseros 20 años en esa iglesia, que ya era como un retiro, aunque daban misa, y yo estaba en ese patio con esos bancos, y mi tía y los sacerdotes me contaban la historia de Belgrano. Y bueno, y tengo esto que es para vos, que es de esa iglesia, que probablemente es un regalo que mi tía me hizo, que ya no la tengo más, pero quiero que lo tengas vos, porque es un candelabro que probablemente estuvo en alguna habitación donde quizás estuvo Belgrano. Así que esto va de corazón. Muchas gracias. Porque sos y mira, y lo tenía desde hace, no sé, creo que hace 40 años que tengo guardado este candelabro que es de esa iglesia donde estuvo Belgrano. Claro, él estaba en el convento de Santo Domingo, vos sabés que él está sepultado en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en el atrio, o sea, en el patio externo, ahí está su sepultura, su mausoleo, y sus papás están sepultados dentro, en el altar, al lado del altar de esa iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Porque te cuento algo. Claro, es todo. Por eso, mira, a ver si nos alcanza. Él estudió en Nuestra Señora del Rosario, creó la bandera de América del Sur en Nuestra Señora del Rosario, pues, porque fue bendecido por el padre Julián Navarro, y cuando él muestra esta bandera que hizo en Rosario, en Jujuy también es en la Catedral de Nuestra Señora del Rosario. Bien. Gracias por habernos dejado este ejemplo maravilloso que nos hace quedar ante el mundo, que gracias a Dios creo que nos premió con el Papa Francisco. Muy bien. Bueno, se nos fue el programa del día de hoy. Me despido, como siempre, con una frase que te digo. Recordá, la necesidad no es una elección, pero ayudar sí. Chau, hasta la semana que viene. Desde el programa Mujeres Hacedoras TV, agradecemos al Dr. Elorza, presidente del Instituto Manuel Belgrano de Mar del Plata y Sierras Jesuitas, por tan importante tarea de difundir la historia de nuestro prócer, el general Manuel Belgrano, en el programa de la señora Sonia Rovere, secretaria de las Damas Patricias Belgranianas. Muchas gracias.
ganado batallas importantes, pero en el campo se nota que es abogado. Y habrá sido muy competente en el consulado. Bueno, eso es lo que se decía en Buenos Aires. Pero una cosa son los escritorios y otra muy distinta son los fusiles. Me superaban en número 3-1. 3 realistas por cada criollo. Una estratega notable. Más que notable, una estratega genial. Quiero ver si un simple abogaducho te gana una batalla así. Mire, si usted viera su equipaje, carga con más libros que comida el hombre. Sus ideas están en los libros. Y eso es lo que él trata de transmitirle a su hombre. Yo lo vi estudiando los manuales militares hasta el mismo día de la batalla. Imagínense la desconfianza de los soldados al ver eso. Para mí es un orgullo saberlo en nuestra cabeza. Si Belgrano sigue el mando, los realistas van a entrar en Buenos Aires tarde o temprano. Se lo puedo firmar. Si no fuera por él, los realistas entraban en Buenos Aires. Se lo puedo asegurar. ¡Viva la patria! Una bandera le crea falsas expectativas a la gente. Le va a crear expectativas a la gente. Si son falsas o no, el tiempo lo dirá. ¡Hay que reforzar el flanco izquierdo! ¡Muévase! ¡General! ¡Nuestra mera escarapela! Pero por favor, Manuel, a esta gente no le interesa para nada la revolución. ¿Qué ganan? Identidad. Uy, ¿cuánto sale el quintal de identidad? Digo, porque no creo que les importe nada que no tenga precio. Si estábamos perfectos con España, ¿o no? Lo bueno del monopolio español es que es claro. Saben cuánto ganan, cuánto cobran, y vos venís con esto de la revolución. Yo soñé con un mundo mejor.